y pues voy a tener una pequeña charla que espero que sea pues lo suficientemente clara dentro del terreno de la tecnología. Pues le he titulado Inteligencia Artificial y Cirugía, pero básicamente se refiere a los conceptos básicos que creo que es el punto de partida para este tema. Eh, no tengo ningún conflicto de intereses, solo quiero recalcar que colaboro en la Fundación Academia Escolar, que se dedica a todos los proyectos educativos para los profesionales de la salud. Y les comparto que gratamente, gracias a pues estandarización y protocolización de nuestras actividades educativas, contamos con una acreditación del Royal College of Surgeons, lo cual nos obliga a pues tratar de que todas nuestras participaciones cumplan con ciertos estándares y espero el día de hoy pues cumplirlos. Realmente hablar de inteligencia artificial en estos momentos en el terreno de la cirugía, pues lleva implícito el que se puedan trabajar diferentes disciplinas, el aspecto tecnológico, por supuesto, computacional, ciencia de datos, a las cuales en su mayoría los cirujanos no estamos tan familiarizados. Y antes de tocar con más precisión el tema de inteligencia artificial, me gustaría yo hacer referencia a algunos términos que en muchas ocasiones se pueden confundir, como es la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual y la realidad aumentada no son inteligencia artificial, pueden ser parte de o ser soporte de, pero no son inteligencia artificial. La realidad virtual es una metodología, una tecnología que se basa principalmente en una experiencia inmersiva en donde el cirujano tiene la sensación de estar dentro de un entorno virtual. Entonces, esta herramienta se ha ocupado en el terreno de la cirugía. Incluso hay estudios y reportes, como lo pueden ver en la diapositiva, de estudios ya incluso completos, amplios, 24 ensayos controlados, con un intervalo de confianza del 95%. Y ha demostrado que mejora la destreza, el rendimiento en la cirugía es mejor y el tiempo quirúrgico es más óptimo. Cabe destacar que dentro de estas características o estos beneficios, pues definitivamente está el reducir la tasa de error, que es lo que siempre perseguimos con la educación, con las capacitaciones en los diferentes foros de cirugía, y esto es lo que se persigue, que realmente el resultado sea exitoso. Y este resultado exitoso, pues definitivamente la parte medular es el reducir la tasa de eventos adversos o de errores. Entonces, la realidad virtual per se no es inteligencia artificial, puede estar unida, pero no es esto. Otra herramienta tecnológica importante es la realidad aumentada. La realidad aumentada no es otra cosa más que la superposición de imágenes que le permiten igualmente al cirujano tener una mayor definición en las imágenes para poder tener sistemas de navegación y que esto le permita realizar un proceso, un procedimiento quirúrgico con mejores resultados. Y las experiencias que se han tenido con la realidad aumentada, pues definitivamente, para empezar, pues ha dejado satisfechos por la calidad de la imagen al cirujano. Sin embargo, se encuentran áreas de oportunidad como es el aspecto ergonómico. Estos dos aspectos tecnológicos, por supuesto, con los resultados que se han reportado y que son más hacia el aspecto positivo, no dejan de tener áreas de oportunidad como es contar con el recurso, la necesidad de capacitación, la curva de aprendizaje, para que realmente podamos tener, pues como lo que en un momento acaba de comentar el doctor Limón, que pues son estándares de oro, que hasta ahora no han sido superadas como la cirugía de mínima inversión, específicamente en algunos procedimientos quirúrgicos.
Pues tomando en cuenta este tema de la realidad aumentada, pues, y los reportes que se han destacado, pues existen resultados halagadores y se han revisado diferentes ámbitos en el procedimiento quirúrgico, desde evaluar la calidad del audio, de las imágenes y donde hay más área de oportunidad es en la funcionalidad de los comandos de voz. También se ha analizado cuál es el tiempo que el cirujano puede, de alguna manera funcional, mantener estos aparatos o lentes que le permiten tener esta superposición de imágenes para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, tanto uno como otro no son inteligencia artificial, y tampoco lo es lo que se utiliza como la cirugía guiada por imágenes, así tal cual, guiada por imágenes, porque finalmente la inteligencia artificial sí se van a ocupar de manera preponderante las imágenes, pero lo que utilizamos en un quirófano, en donde estamos teniendo un video a través del cual se está realizando la cirugía de mínima invasión o cirugía robótica, esa como tal es únicamente cirugía guiada por imágenes. Para que podamos entrar de lleno, sobre todo como yo les comentaba, pues es una iniciación en la inteligencia artificial de cirugía, tenemos que recordar pues que esto es producto de una evolución permanente en la tecnología, de las cuales algunas hemos sido testigos y las otras que realmente llevan pues prácticamente una cantidad impresionante de años. Y partimos todo esto a través de la revolución industrial, que empieza a generarse cambios trascendentales y a lo cual se le ha dado el nombre de Industria 1.0, 2, 3 y 4.0, que no es otra cosa más que la evolución del aspecto industrial, partiendo desde el aspecto primario, que es la mecanización o la máquina del vapor, que facilitó los procesos industriales, de todo lo que se realizaba en aquellas épocas y donde se fija un tiempo en más o menos en los 1700. Posteriormente, la industria 2 es cuando se empieza, gracias a la manufactura, a la producción en masa en los 1800. Y ya en la industria 3.0 es la producción automatizada utilizando la electrónica, y ya estamos hablando del siglo XX en los años 1900. En estos momentos, bueno, pues estamos en la industria 4.0, es una producción inteligente en donde empieza a ver esto que acabamos de mencionar, la realidad virtual, la realidad aumentada, el 3D, las impresiones digitales, etcétera. Sin embargo, es muy conveniente comentar que a la par de esto han sucedido las revoluciones tecnológicas, además de la revolución industrial. Y a la fecha tenemos tres. La primera está sustentada en todos los aspectos relacionados con la informática. Posteriormente, todo lo que se ha generado a través de la adquisición del Internet, todos los medios de comunicación y todo lo que logramos, como es el día de hoy, tener esta charla a distancia y que podamos estar interactuando. Y finalmente, la última es la inteligencia artificial. Y bueno, esta inteligencia artificial no es tan nueva como pudiéramos imaginarlo, aunque lo hemos estado escuchando permanentemente en el último año, seguramente, ¿no? Aunque esto lleva mucho tiempo atrás. ¿Y dónde surgió este tema de la inteligencia artificial? Bueno, pues esta idea surgió de una pregunta que se hizo Alan Turing. Alan Turing, un matemático, informático, muy avesado en todas las ciencias de datos, en donde en un momento determinado, con esta publicación de 1950, se formula una pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Bueno, pues esto se quedó ahí en el ánimo de los científicos
porque finalmente a las máquinas siempre las hemos identificado como que son el instrumento ejecutor de lo que el humano puede realizar o transmitirle a las máquinas, seguir la orden de una mente humana. Esto no se quedó ahí, sí, pero siguió el desarrollo permanente y hasta 1956, hace 67 años, John McCarthy acuña este término de inteligencia artificial, y lo que él en ese momento quiso transmitir es que las máquinas, las computadoras, podían tener un rasgo de inteligencia, si bien no necesariamente en ese momento pensar, pero sí tener una capacidad de procesamiento de datos que darían ciertos resultados. Y bueno, definitivamente el haber acuñado este término de inteligencia artificial se realizó en una conferencia de Dartmouth, en donde se habló por primera vez y se acuñó el término de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues realmente hay una gran cantidad de conceptos que se vierten para tratar de describir, pero de una manera muy simplista. No es otra cosa más que la combinación de cálculos de datos, específicamente numéricos, ayudados por una computadora para procesar la información y tener una forma de inteligencia que pueda seguir, como más adelante vamos a ver, algoritmos y algunas redes neuronales. ¿Cuál es el propósito que tiene la inteligencia artificial? Pues cumple tres objetivos: el analizar, el comprender y el predecir. Y la inteligencia artificial en estos momentos tiene dos subcategorías: el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues el aprendizaje automático, conocido como machine learning, consiste en que todo este procesamiento de información en la computadora va a seguir ciertos razonamientos humanos, va a ser la copia de los razonamientos de la inteligencia humana. Claro que para llegar a esto se requieren de algoritmos informáticos, estadísticas y datos, pero sigue ese patrón. Sin embargo, el aprendizaje profundo o el deep learning ya es cuando la máquina por sí misma, nutrida por una cantidad de datos muy abundantes, a lo cual se le ha llamado Big Data, crea modelos preestablecidos para establecer sus propios algoritmos. Ya es un aprendizaje mucho más profundo en donde las máquinas con esos algoritmos, obviamente con información proporcionada por los seres humanos, utiliza redes neuronales semejantes a los de los humanos, y por lo tanto la máquina puede seguir modelos propios para dar resultados muy particulares, que seguramente vamos a ver más adelante. Y en esta curva y en esta evolución de toda la tecnología, pues los que tenemos un poquito más de años, vemos esa curva que iniciamos por ahí en la época de los finales de los 80, con la mínima invasión, en donde transitamos de la cirugía convencional, la cirugía abierta, o como podamos decir, la cual fue estándar de oro durante más de 100 años, y que pasó a utilizar la cirugía de mínima invasión, que en estos momentos es el estándar de oro. Ha habido mejoras en esta tecnología dentro de la cirugía, como la cirugía robótica, NOTES y muchas otras técnicas. Sin embargo, esta curva de crecimiento está teniendo en estos momentos una depresión llamada por este autor de la desilusión, porque si bien es cierto que ya hay mucha claridad y hay muchos modelos desarrollados en función a machine learning, a deep learning y al el lenguaje de procesamiento natural, bueno, pues todavía no hay estándares de oro, todavía hay que trabajar mucho, todavía hay muchos cuestionamientos, todavía hay muchas áreas de oportunidad, pero lo que se tiene previsto es que esta depresión, al igual que la curva o la pendiente anterior que va hacia arriba,
de igual manera vaya hacia arriba por el enorme desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial. Y lo que se prevé es que pues las máquinas tengan acciones autónomas, que básicamente es el deep learning, y que esto vaya mejorando y tenga un mayor desarrollo y mejores competencias hasta que alcance un nivel de una productividad en la cirugía. Realmente es muy interesante ver todos los aspectos que hablan sobre esta evolución, pero por eso es que a mí en lo particular me interesa que, pues en general, conozcamos y comprendamos todos los aspectos fundamentales y los conceptos. Es muy importante conocer qué es lo que piensa el cirujano, qué es lo que piensa el cirujano ante este desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, específicamente en este estudio realizado con neurocirujanos que ya utilizan inteligencia artificial, cuáles son desde su percepción, cuáles son las áreas con las cuales creen que puede tener en estos momentos una mayor aportación a la cirugía. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, un punto importante y muy, digamos, apropiado a cuidar al paciente y tener una mejor seguridad, pues tener alertas en tiempo real de peligros y de riesgos. Es en donde ellos en este momento, en este estudio ven que tiene una enorme posibilidad de ayudarle al cirujano a identificar riesgos. Y si identificamos riesgos, estamos en la posibilidad de evitar eventos adversos. Por supuesto que también ayuda a una mejora en la planeación quirúrgica. Las interpretaciones de las imágenes también ayudan, porque mucho de estos está basados en las imágenes. Llegar a una cirugía autónoma en estos momentos lo consideran todavía en camino a, y pues básicamente el manejo y seguimiento posoperatorio consideran como la parte con mayor área de oportunidad en estos momentos. Fíjense ustedes que en el 2017, estamos hablando de 7 años, en la Universidad de Oxford se planteaba el enorme crecimiento en esos momentos de la inteligencia artificial. Y para esa fecha, hace 7 años, se consideraba que la inteligencia artificial nos iba a ayudar de manera muy importante al e-commerce, a las ventas en línea, que para 2049 la inteligencia artificial iba a escribir o iba a ser el autor de una obra literaria y que para el 2053 iba a ser muy importante en el desarrollo de cirugía. ¿Y por qué comento esto? Pues básicamente para que dimensionemos el tiempo tan corto en el cual se está desarrollando la inteligencia artificial. No nos hemos tenido que esperar al 2031 para utilizar la inteligencia artificial y hacer compras a distancia. No nos hemos tenido que esperar al 2049 para ya tener obras literarias con inteligencia artificial. Y tampoco nos vamos a esperar hasta el 2053 para que la inteligencia artificial se esté desarrollando en el campo de la medicina y de la cirugía. Como comentaba hace un momento, esto solamente es una muestra de cuál ha sido la evolución tan rápida de la inteligencia artificial y que seguramente todos ustedes ya han tenido una aproximación con inteligencia artificial, si no en el terreno de la cirugía, sí en la vida cotidiana. Y hay muchas herramientas que ayudan a la inteligencia artificial, como ya lo acabamos de comentar, la realidad virtual y la realidad aumentada, pero hablando de un terreno que se está desarrollando mucho en la inteligencia artificial, que son las imágenes, pues es la radiómica, que básicamente pues es la ciencia de las imágenes en salud y que ayuda a predecir pues las patologías. Este fue un estudio que ayudó en la época de la pandemia de COVID, en donde la cantidad tan impresionante de personas que en su momento presentaba COVID-19 o sospecha de COVID-19, a través de imágenes se establecía el diagnóstico con una precisión muy, muy alta, sin que el paciente a veces
tuviera que estar hospitalizado o requerir de un servicio de salud físico, además de todo lo que se desarrolló con la telemedicina. Pero también la inteligencia artificial, que estamos comentando, que una de las ramas que más se ha desarrollado es la de imágenes y la radiómica, entre otros, pues ayuda mucho a los profesionales o especialistas en imagen a establecer de una manera muy breve el diagnóstico de cáncer de mama, situación que antes llevaba a los médicos, a los especialistas, a tener jornadas largas de una serie impresionante de imágenes para poder compararlos, analizarlos. Y este ahorro de tiempo que les está generando con la inteligencia artificial, definitivamente les favorece el poder estar en contacto con el paciente y mejorar su diagnóstico de forma temprana y su atención temprana, que a final de cuentas es seguridad del paciente. Bueno. Pues en ese entendido, parte de lo que en estos momentos está basada la inteligencia artificial en medicina y en cirugía, pues ese aumento progresivo del desarrollo informático, de manejar una cantidad de datos impresionante, que es el Big Data, y que al procesar toda esta información y incluirse dentro de un aprendizaje profundo en donde la máquina, a través de algoritmos y de redes neuronales, llega a conclusiones tan precisas que pueden ser más precisas que el de un médico o el de un ser humano. Entonces, la inteligencia artificial, como ya lo he repetido en algunas ocasiones, primero tenemos que partir de comprender conceptos básicos, saber cuáles son los beneficios potenciales. Y otra situación a la que a veces nos enfrentamos cuando existen estos cambios de paradigmas, como fue pasar de la cirugía convencional a la cirugía de mínima invasión, pues es resistirse al cambio. Seguramente los que tienen un poco más de años, yo escuché en muchas ocasiones a colegas decir, no, 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 la cirugía convencional es el estándar de oro y yo no voy a estar experimentando y yo no voy a pasar a esa cirugía en donde hay más riesgos potenciales y demás. Entonces, no nos podemos resistir al cambio y a la innovación. De hecho, en estos momentos, en algunos centros hospitalarios, pues existe la cirugía robótica y ya se ha vinculado la cirugía robótica con la inteligencia artificial. Claro, todavía no son estándares de oro, pero sí se ha demostrado muchos beneficios en los resultados, a lo mejor incluso en la relación médico-paciente y en la satisfacción del cirujano. Pero así como no debe de haber resistencia al cambio, tampoco debe de haber un optimismo tan acelerado y empezar a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial de manera indiscriminada que pongan al riesgo al paciente. Entonces, las salas de operaciones actuales, pues ya están muy vinculados con la inteligencia artificial, están vinculados imágenes tanto de equipos diagnósticos como para hacer la cirugía, como para guiar con imágenes a base de coordenadas, en donde el cirujano tiene que incidir, en donde tiene que disecar, en donde puede tener más sangrado. Y aquí lo importante es que estamos en una etapa de transición y tenemos que tener y ser muy prudentes y conscientes en saber que estamos en un momento de interfase entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. Pero bueno, entonces es un mundo muy interesante que se abre ante la cirugía y que nos va a obligar cada vez a estar más atentos a todo lo que sucede. En estos momentos, bueno, la inteligencia artificial, como les comentaba, siendo ayudada por realidad virtual y realidad aumentada y el procesamiento de datos y deep learning, pues es capaz de procesar a través de una cantidad muy importante de datos, en este caso de imágenes. ¿Y qué es lo que hace la computadora? Bueno, la computadora lo que hace es, de manera muy simplista, es procesar la información, clasificarlo, obviamente, para segmentar las imágenes y decir, bueno,
esa imagen que tú me estás mostrando en este procedimiento se parece a este cúmulo de imágenes en donde pasó esto, hubo más riesgo de sangrado, fue más difícil la disección, no diseques por ahí, este es el mejor lugar para disecar, va haciendo un acompañamiento y asesoramiento en base a la información que previamente se le proporciona a la máquina para que lo procesara y nos esté dando este resultado final de asesoramiento. Y así como este estudio de Monte Sinaí, Nueva York, en donde se mete toda la información, en este caso clínica, para establecer modelos diagnósticos, de tal manera que cuando un paciente llega con el diagnóstico A, B, C, D, E, se mete la máquina y se procesa, esa máquina les va a decir qué diagnóstico tiene el paciente de una manera más efectiva y más rápida que el médico. Entonces, realmente esta serie de informaciones sorprenden, a veces dan un poco de temor o a veces se vuelven, dan un poco de miedo de pensar que una máquina nos va a estar dando el diagnóstico con mayor precisión. Hay estudios muy interesantes como pudiera ser que el que se están desarrollando dispositivos para que nosotros los tengamos y que al caminar pueda medir la manera como caminamos, nuestros movimientos, nuestra coordinación y nos puedan decir la factibilidad de que podamos en unos años presentar Parkinson. Entonces, realmente este mundo tan intensivo de descubrimientos y de trabajos que se están haciendo sobre inteligencia artificial verdaderamente nos sorprenden y nos cuestionan. ¿Realmente una máquina va a ser más preciso que un médico en el diagnóstico o en la cirugía? Porque ahorita todo lo que hay hasta ahorita de inteligencia artificial es el procesamiento de deep learning sobre imágenes para que nos oriente. Pero si ustedes recuerdan esa curva que veíamos, la tendencia es que realicen actividades autónomas, decididas por la propia máquina. Entonces, donde realmente me parece que puede causar un poquito de inquietud. Finalmente, o un poco relacionado a este punto, la cirugía robótica ya no solamente va a ser este instrumento que nos ayude a operar per se guiado por el cirujano, sino que a través de la información y el cúmulo de información que se introduzca, pues va a ser posible que haga, para empezar ahora, ¿verdad? Tareas básicas, que estandarice procedimientos y que pueda realizar más adelante, como comentaba, pues actividades de manera autónoma y que una máquina operando solo a un paciente, que se ve muy lejano, pero viendo todo lo que está desarrollando, bueno, pues habrá que analizar. Entonces, Deep Learning, dentro de inteligencia artificial, se mueve a través de algoritmos. La información que nosotros le proporcionamos a la máquina genera a través de una estratificación de capas que va combinando entre sí con esa información, con selecciones, similitudes, exclusiones, una cantidad impresionante de datos para tener una salida y que nos diga, en este caso que estábamos hablando de diagnóstico, cuál es el diagnóstico que tiene el paciente, con toda la información que nosotros proporcionamos. Pero también en estos algoritmos interviene las redes neuronales, que a manera de las redes neuronales humanas, pues van generando esta conexión de información para procesar los datos y que definitivamente pues están inspirados pues, en las neuronas humanas, en el cerebro humano. Entonces, aquí como ustedes los pueden ver, hasta ahora lo que se está trabajando con mayor ímpetu es la segmentación de imágenes, en donde se meten las imágenes, todo el procedimiento quirúrgico. Seguramente ustedes han escuchado el desarrollo de la caja negra, que es una de las herramientas de seguridad del paciente y que hemos copiado mucho de la aeronáutica. En la aeronáutica nos ha enseñado una enorme cantidad de instrumentos para mejorar la seguridad del paciente. Solo les comentaré brevemente de tres. El checklist, que seguramente todos utilizan en el quirófano para darle seguridad al paciente.
y que no es tan banal como a veces pareciera llenar una hojita, sino realmente confirmar las condiciones del paciente para evitar los eventos adversos. Lamentablemente existen muy malas prácticas en donde este checklist se le deja que lo realice de manera única la enfermera circulante cuando tiene que ser todo el equipo para manera de verificación, doble o triple verificación, pues se eviten la mayor cantidad de eventos adversos. Eso lo tomamos de la aeronáutica. Otra herramienta que seguramente lo están viendo mucho en este curso es la simulación. La simulación, que no es otra cosa más que utilizar algún tipo de modelo para recrear escenarios en donde el cirujano se esté entrenando para tener mayor experticia y cuando realice la cirugía en sí misma, pues evidentemente haya un dominio, haya las competencias necesarias para hacer el procedimiento. Y el último de las herramientas que tiene menor número de años es la caja negra en la sala de operaciones, en donde existen monitores en diferentes áreas del quirófano, desde la cirugía misma, el anestesiólogo, el entorno, los audios, los videos, que se van guardando para procesar esta información, segmentando la información y a través de estos algoritmos y redes neuronales se tenga una em, eh, pronóstico, más que pronóstico, se prevenga cuáles son los pasos que tienen que seguir para que el cirujano con mayor confianza pueda incidir en tal u otra hora o otra área, dependiendo de las condiciones, como puede ver en ese momento a su paciente con las condiciones de los tejidos a los que se encuentra. Entonces, básicamente los algoritmos o redes neuronales funcionan así. Imágenes, condiciones clínicas del paciente, las va agrupando, las va seleccionando para posteriormente dar la orientación que requiere el cirujano. Algo así como esto que acabamos de ver, que estamos viendo en esta diapositiva, en donde, como ustedes seguramente lo tienen muy presente, uno de los procedimientos en donde más se ha trabajado el aspecto de la seguridad es en la colecistectomía. ¿Por qué? Por el gran número de lesiones de vía biliar. Pese a que con la cirugía de mínima invasión, la imagen tiene mucho mayor nitidez, podemos tener mayor claridad de las condiciones de los tejidos que una cirugía abierta, pues evidentemente pareciera que la lesión de la vía biliar se pudo haber reducido o se ha reducido. Lo cierto es que no. Con la cirugía de mínima invasión, las tasas de lesión de vía biliar son cada vez mayores y en cirugía robótica todavía son aún mayores. Entonces, con todo y las recomendaciones de la visión crítica que escribió hace ya varios años el doctor Strasberg, en donde nos dice muy bien cuáles son las áreas que tenemos que cuidar, por dónde debemos, cuáles son las estructuras que tenemos que tener muy presentes para no lesionarlos, pues evidentemente sigue habiendo y obviamente en mayor número. Entonces, la inteligencia artificial, como podemos ver en la segunda imagen, perdón, y antes de llegar a la inteligencia artificial, incluso utilizamos verde indocianina y demás, y sigue habiendo lesiones de vía biliar. Bueno, pues la inteligencia artificial nos va a decir por dónde podemos disecar, por dónde no podemos disecar, dónde hay estructuras vasculares, cuáles son las estructuras que debemos de ya considerar como lo que consideramos nosotros pueda ser alguna estructura que pueda ser clipada. Entonces, en este caminar de la inteligencia artificial, por ejemplo, ustedes pueden ver la imagen de frente a ustedes del lado izquierdo, en donde nos señala nuevamente dónde sí podemos secar y dónde no, o a través de imágenes superpuestas también nos va a orientar cómo lo podemos hacer. Entonces, las predicciones de la inteligencia artificial al atender a un paciente
no solamente son en el procedimiento per se, en el procedimiento técnico, sino también son en otras áreas importantes de la atención del paciente quirúrgico, como es el predecir si nuestro paciente va a tener hipotermia transoperatoria. Muy importante porque aunque a veces no lo tomamos tan en cuenta, pues esto nos puede significar el que sea un riesgo para una infección de sitio quirúrgico o incluso sepsis. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta estos programas que se están desarrollando y que si bien es cierto, ahorita está a manera de publicaciones, por la velocidad en la que se está manejando esto, seguramente pronto tendremos oportunidad de poderlo vivir en quirófano. Un área también muy importante es la educación en cirugía. Y bueno, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial entrenará a las nuevas generaciones de cirujanos? Ahora en este diplomado, en donde tienen ustedes muchos profesores, en donde está el doctor Limón, con muchos años capacitando, educando, el doctor Pérez, a cirujanos que quieren adquirir estas competencias, ¿la inteligencia artificial será quien eduque y capacite a los cirujanos? Pues quisiéramos contestar que no, pero lo cierto es que hay un avance muy importante. ¿Por qué? Porque todas las evaluaciones, la educación y la evaluación que hace el cirujano de los médicos en formación o cirujanos ya que son, que ya han concluido su formación, pero que se quieren capacitar en el terreno, muchas de las evaluaciones que realiza el cirujano mentor tienen un sesgo de subjetividad y esa subjetividad a veces no le permite que la educación sea puntual y sea con scores positivos. Entonces, la inteligencia artificial, utilizando deep learning, va a poder evaluar todo a la formación del cirujano con la mayor objetividad posible, dándole los puntos clave en dónde falló, qué es lo que tiene que reforzar, qué es lo que tiene que tener mucho cuidado para evitar riesgos de una manera 100% objetiva, con evidentemente con modelos matemáticos, con modelos informáticos que le van a dar el resultado de un procedimiento que realice un cirujano que se está formando o que está adquiriendo experticia. Con estos programas, las habilidades se van a poder reforzar de una manera más importante. La verdad es que la inteligencia artificial la hemos usado en los últimos años prácticamente sin darnos cuenta. La inteligencia artificial la usamos cuando hacemos alguna consulta en nuestro teléfono, al utilizar Alexa, al que nuestro correo nos separen los correos con spam, es inteligencia artificial, al utilizar Uber, o sea, la cantidad de actividades que hemos utilizado con inteligencia artificial prácticamente sin que nos diéramos cuenta ya tiene varios años. Y ahora ha empezado a ponerse en boga la utilización de los chatbots que seguramente todos ustedes han consultado. El ChatGPT, que ya vamos a la versión 4, que evidentemente proviene de OpenAI, el Bing de Microsoft, el Bard de Google, o sea, realmente los instrumentos de chatbot, pues ya creo que todos los utilizamos con una cierta frecuencia y que pues de repente ya vienen entonces ahora los problemas normativos y éticos que son una situación a la cual le tenemos que poner mucha atención. Entonces, ya casi para concluir, hablando de las cosas muy generales de la inteligencia artificial, creo que vale la pena hacer un poco de reflexión y pensar que la inteligencia artificial, más que amenazarnos, tenemos que aprender un poco más de inteligencia artificial, ya que va a ser la clave para liderar el cambio que nos permita continuar con los avances científicos. No podemos quedarnos en lo que estamos, por muy bien o estándares de oro que estemos manejando, porque tenemos que involucrarnos en todo lo que estamos viendo sobre inteligencia artificial. Y una pregunta que se escucha con mucha frecuencia es, en estos momentos, ¿quién es mejor? ¿O quién va a ser mejor?
la inteligencia artificial o la inteligencia humana. Bueno, pues hasta estos momentos lo que se ha contestado es que la inteligencia artificial, con lo limitado que está hasta esos momentos o con ese desarrollo que tiene hasta estos momentos, pues es superior en el dominio cognitivo, en el hacer procedimientos eficientes o procesamientos eficientes de información, es muy superior a nosotros, en el poder de cómputo, en la aplicación de reglas lógicas, es muy superior a la de nosotros, al menos en tiempo, si no es que en toda la estructura del procesamiento. Sin embargo, la inteligencia humana tiene sus componentes que definitivamente son esenciales: la conciencia, la empatía, la benevolencia, la subjetividad, la intuición, la adaptación, que es algo muy, muy importante, que sucede con mucha frecuencia en el devenir de los años, incluso con la atención de los pacientes. Existen muchas páginas en donde ustedes pueden tener acceso a una información muy completa, pero creo que vale la pena al menos mencionar los aspectos éticos que tienen que estar a la par del desarrollo tecnológico, y es que en estos aspectos técnicos tenemos que cuidar tres cosas muy importantes: pues los datos, la privacidad de los datos, los algoritmos, que estos no sean alterados y que den resultados diferentes para que ocasione algún evento adverso, algún error al paciente, y las prácticas en la atención médica, pues también que no puedan ser alteradas y esto repercuta en la atención médica con complicaciones que definitivamente no deben de ser esperadas. Y hay una infinidad ya de recomendaciones relacionadas con los aspectos éticos en la inteligencia artificial, como son la seguridad, la transparencia, la responsabilidad, el uso de los valores, etcétera. Yo les recomendaría esta lectura, que vale la pena, es muy reciente, es un foro, el segundo foro global sobre inteligencia artificial y ética, que incluso salió publicado en este año. Y pues nos habla sobre pues que lo más importante que tenemos que tener en el terreno ético de la inteligencia artificial, pues es la protección de los derechos humanos y la dignidad. Y por supuesto que existen diferentes áreas, como es la proporcionalidad e inocuidad, que no le causemos daño al paciente, sino por el contrario, que le brindemos seguridad y protección, que la atención al paciente sea con equidad y sin discriminación, que sea sostenible. Este es un tema muy interesante que evidentemente seguramente tratarán durante su curso, el que cualquier programa quirúrgico en estos momentos tiene que tener sostenibilidad y sustentabilidad. Los cambios que están sucediendo en estos momentos en el mundo relacionados al cambio climático son verdaderamente amenazantes. En la COP28, que recientemente se llevó a cabo el año pasado, no recuerdo ahorita con precisión las palabras del secretario general de la ONU, pero si no mal recuerdo dice: o hacemos un pacto de solidaridad para mejorar las condiciones ecológicas de nuestro planeta, o estaremos haciendo un pacto de suicidio colectivo. Y en el quirófano, la área del hospitalaria que más contamina es el quirófano. Es un tema que no puede pasar desapercibido y que tiene que siempre estar presente en todos los líderes de la cirugía, los que educan, los que gobiernan un servicio, los que gobiernan un hospital, los que dirigen o hacen políticas públicas. Bueno, pues nada más ser un pequeño breve dato, porque es muy importante. Por supuesto que el derecho a la intimidad y protección de datos, supervisión y decisiones humanas, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, entre otros. Este documento me parece muy interesante, no es demasiado extenso y yo recomendaría que ustedes lo leyeran en el ánimo de tener presente que la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial es muy, muy importante. Pues no me queda más que agradecerles, como dicen los abogados, en tiempo y forma. Se ha concluido mi tiempo. Creo que lo más importante de la inteligencia artificial es que nos involucremos en conocer un poco más, que tengamos la conciencia que es una herramienta más
que viene en un desarrollo vertiginoso que tenemos que tener en cuenta y que bueno, ya nos estaremos preparando para el terreno del uso de la inteligencia artificial en la cirugía. Pues muchas gracias, doctor Limón y doctor Pérez, muchas gracias por la invitación y pues continuamos en este camino de la educación